parece un tema realmente central en la agenda de esta Cámara Legislativa y tiene que ver con el déficit estructural del gas natural en el noroeste argentino y sobre todo con la necesidad y el reclamo que muy claramente ha hecho nuestro gobernador, liderando una vez más la posición del norte argentino en relación a la necesidad de una política energética federal. Acá claramente se ha planteado cuál es la problemática, la cual encuentra uno de sus ejes más críticos en esta resolución número 66 del año 2026, del mes de marzo, en la cual la Secretaría de Energía de la Nación dispone la reducción de un 35% de la capacidad de transporte de gas para las industrias de la región del NOA. Obviamente que esto genera una situación de alerta, de mucha preocupación en los sectores productivos e industriales de nuestra provincia, habida cuenta de que ya existen antecedentes y experiencias previas vinculadas a desabastecimiento de gas natural y a la necesidad de importar gas natural licuado a altísimos costos, lo que genera obviamente para las industrias y para la producción de nuestra provincia un alto nivel de criticidad. Estas expresiones, que son tremendamente asimétricas y estructurales, tienen que ver con que, si bien hoy en día el NOA recibe gas natural de Vaca Muerta a través de la reversión del gasoducto norte, que tiene lamentablemente su infraestructura, ha tenido su infraestructura paralizada en algún momento, tendría que haber estado concluida para el primer semestre del año 2025, y aún así con la infraestructura existente puede llegar a transportar más de 15 millones de metros cúbicos de gas hacia el NOA, pero lamentablemente el grave problema que existe es que la gran mayoría, y esto es lo que reclama el gobernador, señor presidente, la gran mayoría de la producción de gas se destina para el centro y el sur del país, y las provincias del NOA quedan postergadas y están asimétricamente consideradas a la hora de recibir este componente energético fundamental, esencial para garantizar la producción y para garantizar el desarrollo también laboral, como acá se mencionaba, de nuestras industrias, de nuestros comercios, de toda la producción agrícola, ganadera, agropecuaria, industrial de la provincia. Las recientes declaraciones, señor presidente, en cabeza del gobernador de la provincia de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, han sido efectuadas ante el inminente inicio del periodo invernal y pone nuevamente en la agenda nacional este debate. Acá no solamente se habla del problema de una provincia con temperaturas extremas en muchos de sus parajes, porque somos una provincia cordillerana y tenemos en la etapa de frío invernal muy bajas temperaturas que exigen el uso de este material energético, sino que además todo el aparato productivo, industrial, comercial y los servicios esenciales de la región requieren previsibilidad a la hora de contar con esta herramienta energética valiosa y fundamental. No puede ser que todos los años, cuando inicia el invierno, los sectores productivos tengan que tener lamentablemente la duda de si van a contar o no, o van a tener que importar gas, muchas veces a costos altísimos, en valor dólar, 6 veces más caro que el gas natural que se logra con la producción normal. La advertencia que ha formulado el gobernador respecto a la necesidad de que el gobierno nacional garantice esa previsibilidad en el abastecimiento energético del norte
expone una realidad que, como acá también se dijo, viene sucediendo año tras año. Es real, no es de hoy el problema. Salta ha sido históricamente una provincia que ha liderado la producción hidrocarburífera en el norte y ha proveído de esta matriz energética a todo el país durante décadas. Entonces, absolutamente injusto, poco federal, que padezcamos actualmente esta falta de previsibilidad a la hora de garantizar a nuestros productores, a nuestros componentes productivos de la provincia, la provisión normal de gas durante el invierno. Y esto tiene que ver, señor presidente, con que durante todos estos años se ha priorizado la expansión de las grandes redes y de la infraestructura y de las inversiones en infraestructura hacia los grandes centros urbanos e industriales del centro del país, relegando a las provincias periféricas y del NOA a esquemas de abastecimiento mucho más vulnerables y menos eficientes. Entonces, señor presidente, más allá de instar a que se completen las inversiones necesarias para que la reversión del gasoducto norte, que constituye una obra estratégica de relevancia nacional, dado que va a poder y que va a permitir modificar el flujo de gas y abastecer significativamente al NOA con la producción que proviene de Vaca Muerta, además de ello, es necesario que se replantee y se reconsidere la provisión con carácter federal, garantizando que realmente lleguen a las provincias del norte todos aquellos elementos energéticos que hacen falta para garantizar la provisión de gas durante los meses invernales, sin interrupciones, sin restricciones que afecten gravemente la competitividad regional. Por eso, señor presidente, por supuesto, acompañar este planteo. Entiendo que es responsabilidad pública de los legisladores nacionales comprometerse con la postura que marca nuestro gobernador, definir con claridad el acompañamiento a lo que se está exigiendo, tanto desde los sectores productivos como desde el gobierno de la provincia, y también instar a las autoridades nacionales, a través de la Secretaría de Energía, a revisar las medidas que no hacen más que alterar la dinámica productiva de las provincias, sobre pretexto de ayudar mucho más a las provincias del centro que a las del norte del país. Garantizar energía suficiente para el NOA implica, señor presidente, defender el federalismo, proteger la producción y el empleo, reducir desigualdades regionales y consolidar una matriz energética integrada y sustentable para las provincias del NOA. Muchas gracias, presidente. Gracias. Es un tema importante, un tema que hace a políticas públicas cuestionadas durante los últimos, o por lo menos los últimos 2 años, que han sufrido regresión a nivel nacional, habida cuenta de la eliminación del Ministerio de las Mujeres, de prácticamente la reducción de los recursos para la implementación de programas nacionales importantes para contrarrestar esta realidad que no admite indiferencia y que es una realidad presente en todo nuestro país. La violencia de género sigue siendo una de las expresiones más graves de desigualdad y de vulneración de derechos, algo que es inobjetable y que se puede interpretar si se entiende que todavía tenemos una matriz patriarcal, machista, como aquí se ha dicho, que naturaliza las conductas de violencia contra las mujeres y que es activa, ¿no?, en trabajar para la regresión de los avances que con mucho esfuerzo se han ido logrando en los últimos tiempos. Yo por eso quiero destacar y quiero agradecer
la vocación y la voluntad que tiene el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, de, a pesar de los déficits económicos que nuestra provincia tiene como consecuencia de la reducción de recursos nacionales, de coparticipación, de apoyos de nación y demás, de sostener los organismos y las políticas públicas vinculadas a promover igualdad de género y a contrarrestar el avance de la violencia de género en nuestra sociedad. Esto tiene justificativos en los números, que no son simplemente posiciones ideológicas, que están vinculados claramente a los casos de violencia de género que tiene nuestra provincia, como lo tienen todas las provincias del NOA y NEA, que son las más afectadas por estos paradigmas culturales y patriarcales que nos afectan como sociedades, y que muestran que, por ejemplo, en el año 2025 hemos tenido más de 39.000 denuncias por violencia de género en Salta, de las cuales el 40% son por hechos o violencias físicas y el resto por violencia psicológica, económica, obstétrica. Han habido durante los años 2018 a 2025 86 femicidios en nuestra provincia, es decir, homicidios calificados con ensañamiento, la gran mayoría, muchos de ellos en relación de parejas. Y ha habido 67 muertes dudosas, que todavía no se puede determinar si han sido o no femicidios, pero hay evidencias claras de que pueden estar enmarcados en este tipo penal. Entonces, no estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de cuestiones muy graves que afectan la vida de las mujeres, niñas y diversidades que viven situaciones de violencia física, psicológica, económica, sexual, simbólica, donde además hoy se suma la violencia en redes sociales, que es un problema creciente en la actualidad. Entonces, está de más decir la importancia que tiene que el gobernador sostenga y refuerce las políticas de género y además mantenga la existencia de organismos como estos, tanto del área de las mujeres o la Secretaría de las Mujeres, de las secretarías que también están dentro de otras áreas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Seguridad, que están vinculadas a las cuestiones de género, y por supuesto el Observatorio de Género. Creo en este sentido que siempre se puede mejorar, que cuando hablamos de redes de contención a favor de las mujeres, siempre se pueden hacer más cosas y de hecho tiene que haber un alto nivel de compromiso por parte de todos los legisladores que representamos a los vecinos y a las vecinas de la provincia de Salta, de los funcionarios del Ejecutivo, de los funcionarios judiciales también, sin dudas, para garantizar que vayamos desandando este camino de violencia y de desigualdad de género que existe en Salta. Sin duda necesitamos un observatorio fuerte, autónomo, con presupuesto adecuado, pero sobre todo, más allá, porque acá se habló mucho de esta autonomía que se defiende en relación a los organismos de control, tanto como en el caso del Comité de la Tortura. Yo creo que más que la autonomía, lo importante es la articulación interinstitucional. O sea, que el observatorio produzca información confiable y actualizada, que esos datos se puedan integrar con el sistema judicial, con el sistema de salud pública, con el sistema educativo, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, con la legislatura en ambas cámaras, para que esos datos puedan producir tanto legislación como políticas públicas que realmente puedan
brindar soluciones concretas, territoriales, a las mujeres que tienen la problemática instalada en sus familias, en su comunidad, en su territorio. Creo que hay que fortalecer el trabajo territorial. A mí me parece que el observatorio, más allá de su rol como mecanismo de control y como mecanismo de información, debe intervenir en territorio, debe trabajar a la par de las organizaciones sociales instaladas a nivel territorial para poder trabajar directamente con la problemática, acompañando obviamente las políticas públicas que desde la provincia se proponen, y fundamentalmente tiene que también articular con la legislatura para que podamos nosotros encontrar en ellas también esa información suficiente para sustentar y solventar y mejorar, obviamente, cada una de las iniciativas que vayamos proponiendo. Yo hoy precisamente he presentado, está dentro del acta de asuntos centrados, un proyecto que tiende a diligenciar y agilizar el juicio de alimentos, de la cuota alimentaria, trabajando sobre el índice de crianza, trabajando sobre mecanismos que hagan más ágiles la notificación, y son cosas puntuales en las cuales el observatorio nos tiene que acompañar y ayudar para que salgan las mejores iniciativas de esta Cámara. Así que eso por el lado del observatorio. Por el lado del Comité contra la Tortura, creo que realmente hacen un gran trabajo de control, de monitoreo, en el caso de las personas privadas de la libertad y en situación de encierro, tener un organismo que monitoree y controle, que plantee las deficiencias, que pueda gestionar ante dificultades que se produzcan en estos ámbitos, soluciones con urgencia, como lo hace el señor Ramón Corregidor y todo el equipo del Comité de la Tortura. Me parece que es muy importante, por eso valido y me parece bien que se haya arribado a un dictamen que conserve los salarios de las personas que intervienen en estos organismos, porque además estamos en un momento muy crítico, muy difícil a nivel socioeconómico, y quien con su trabajo brinda un aporte social importante, creo que debe ser obviamente remunerado como corresponde. Creo que sí es real que estamos en un momento económico y crítico a nivel provincial, pero me parece que es válido que cada uno de los organismos que envía representantes a estos dos comités y el observatorio puedan abonar o pagar las remuneraciones de sus directores. Y por supuesto el Estado provincial conserva la responsabilidad de solventar los salarios de las personas que intervienen por la universidad y por las ONGs, que también hacen un trabajo destacado y muy importante en ambos organismos. Así que, presidente, acompañar la iniciativa en los dictámenes que hemos producido esta mañana y pedir que haya acompañamiento general por parte de los legisladores. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mónica Goicoechea. Gracias, señor presidente.